Mensajes de salvación para leer. Título del mensaje. Efesios 6:10, en la Biblia. Este versículo dice: Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor, y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Los detalles. Este versículo de la Biblia es el comienzo del pasaje de la Biblia que lleva por título, la armadura de Dios. La vida del seguidor de Jesucristo es una batalla continua. Por lo tanto, los creyentes deben estar preparados para enfrentar al enemigo. ¿Cómo enfrentar esta situación? El apóstol Pablo empezó en este versículo número 10 con lo primero que se debe hacer. Él dijo, por lo demás, haciendo entender que estaba llegando al final de su carta a los de Efeso. Pero antes de terminar, Pablo quiso dar las últimas exhortaciones a sus lectores, a quienes aquí él les llamó, hermanos míos. Para que tengan mucho cuidado ante el peligro que acecha continuamente a la Iglesia. Es vital para nosotros estar bien preparados para vivir la vida al estilo de Cristo. El creyente que no se prepara, es alguien que procura servir al Señor con sus propias fuerzas, lo cual, lamentablemente, termina en un fracaso. Los creyentes y la Iglesia en conjunto deben estar en alertas, y prepararse para defenderse en la lucha contra el adversario que se opone a todo lo que Dios ha hecho, hace, y seguirá haciendo a favor nuestro. La Biblia, en Apocalipsis 12:9, nos asegura que Satanás y sus demonios, fueron arrojados a esta tierra y están engañando al mundo entero. Nadie en la actualidad se escapa de los engaños de ellos, porque el propósito de Satanás y sus demonios es ganar almas para el infierno, y además con la intención maligna de robar, matar y destruir, ver Juan 10:10, en la Biblia. Por eso, el apóstol Pablo en el versículo dice, fortalezcanse en el Señor, y no en nuestras propias fuerzas. La fortaleza del seguidor de Cristo radica en Dios mismo. Cualquier otra fuente no sirve, y muchos se apoyan en santos, en vírgenes, y en otros seres espirituales, pero eso es irreal o quimérico. El creyente debe hacerse fuerte en Cristo, porque sin él no tiene fuerza. Nosotros como seguidores de Cristo, no debemos temer al enemigo, porque estamos al lado de nuestro Señor, Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Para lo cual, San Pablo nos dijo, fortalezcanse, en el poder de su fuerza. La fuerza del Señor es lo que se necesita para la batalla. La propia fuerza del creyente jamás será lo suficiente para vencer al enemigo. La fuente del poder del seguidor de Cristo es el Señor mismo. Entonces, para estar preparados para la batalla con el enemigo y todas sus huestes, los creyentes tienen que protegerse en el Señor como la única fortaleza segura, y depender totalmente de Él como la fuente única de fuerza. Tanto el creyente como la Iglesia, están bajo los ataques de Satanás, y necesitan una defensa adecuada y una fuente de fuerza confiable, que solamente se encuentra en el Señor. Así como nos cuidamos de los enemigos visibles, también debemos cuidarnos de los enemigos espirituales e invisibles. En el ambiente espiritual, de Satanás y sus demonios es de quienes debemos cuidarnos, porque ellos fueron arrojados a esta tierra, y están actuando en contra de los propósitos de Dios para nosotros. En Mateo 7:14 en la Biblia, Jesús el Salvador nos dice que pocas almas están llegando a donde Dios,
porque Satanás y sus demonios verdaderamente están a cargo de que pocas almas lleguen a la presencia de Dios. Satanás considera, ve, y trata a las gentes del mundo como si nosotros pertenecemos a una granja humana de ellos. Desgraciadamente, la mayoría de las gentes del mundo, obedecen a Satanás como las gallinas se dejan conducir por sus dueños, y de ahí es que muchas personas actúan como perros pitbulls de Satanás, pues defienden los intereses del diablo. Nosotros los creyentes, estamos en una guerra espiritual y debemos ser soldados capacitados. Si no estamos capacitados, para nosotros sería como enviar a la guerra a soldados con el equipo más avanzado, incluyendo las armas más poderosas y uniformes blindados más eficaces. Pero si somos soldados con anemia, tuberculosis, desnutrición, y deshidratación, estaríamos condenados a fracasar, debido a una falta de capacidad física. Nosotros entendemos que todo está bajo el control de las autoridades que están siendo dirigidas por Dios, en el reino espiritual de Él. ¿Sabía usted que con los equipos necesarios se podría levantar del suelo, a control remoto, un tractor agrícola pesado, simplemente usando ondas magnéticas o electrónicas en el control remoto? En el ambiente espiritual, así opera el poder de Dios con sus fuerzas espirituales, con las cuales Él señorea todo el universo físico. Nuestro Creador tiene bajo su control todo lo que pueda ocurrir en el ambiente físico nuestro, o sea, en el universo. De ahí que, nuestra fe en Dios y en Jesucristo, mientras más grande es, más maravillas podemos experimentar procedentes de Dios. De la misma manera, el servidor de Dios debe estar consciente de que Dios es la fuente de poder para fortalecer su vida, de ahí es que San Pablo dijo, fortalezcanse en el Señor. Debemos ir a Él para ser fortalecidos con su presencia, que en sentido literal es, amurallarnos en su presencia, de manera que el enemigo no tiene ninguna posibilidad de traspasar la fortaleza o muralla que nos protege, la cual es Dios mismo. Salmo 3:3 dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Esto lo podemos ver claramente cuando David decidió no usar la armadura del rey Saúl, para su lucha con el filisteo Goliat, sino confiar en Jehová como su escudo y fuente de poder, ver 1 Samuel 17:37-47. De manera que aprendemos que la victoria radica en el poder que viene directamente de Jehová de los ejércitos, depositado en aquellos que confían en él y le entregan toda la gloria. David nunca le llamó a Goliat gigante, siempre se refirió a él como, el filisteo. David, en realidad miraba el tamaño del filisteo, pero sin duda para él, Goliat era, un gigantico postizo. El gigante verdadero para él, es el Dios de los escuadrones de Israel, y en él decidió fortalecerse. Antes de usar la armadura de Dios, amados hermanos, debemos decidirnos en fortalecernos directamente en el Señor, quien es y será nuestra muralla y fortaleza protectora. Al versículo decir, y en el poder de su fuerza, esta es una invitación a usar el mismo poder de Dios en nuestra vida, para estar fuertes y vigorosos en la guerra espiritual. De ahí es que, antes de entender y usar la armadura de Dios, hay dos cosas muy importantes: primera, fortalecerse en el Señor, y segunda, fortalecerse en el poder de su fuerza. Una vez que entendamos y recibimos la presencia de Dios y el poder de su fuerza,
entonces estaremos listos para entender y usar la armadura de Dios. Esta primera indicación del apóstol Pablo, también nos hace pensar en la importancia de despojarnos de toda soberbia, arrogancia, vanidad, o creencia de que podemos vencer al enemigo solo con la experiencia que tenemos. Cuando un hijo de Dios cree que la experiencia es suficiente para vencer, y se cree un especialista en guerra espiritual, lo más común será que la arrogancia y vanidad le invadan, aún en forma inconsciente, y lo que es peor, está en peligro de robar gloria a Dios. Esto le provocará fracaso, frustración, y pérdida tarde o temprano. Es necesario que cada hijo de Dios que ministra en guerra espiritual y sanidad del alma, revise su condición espiritual y su comunión con nuestro Padre Celestial, antes de entrar en confrontación con el reino de las tinieblas. Debemos estar en alertas, ya que es muy delgada la línea entre la dependencia total de Dios y sentir que uno lo sabe todo. Dios sigue usando y exaltando a los humildes y quebrantados de corazón, y resistiendo a los soberbios. Verdaderamente, el Señor anhela darnos la victoria que Cristo Jesús ya obtuvo en la cruz. Por tanto, es necesario fortalecerse en el poder del Señor. Esto implica, humillarse bajo la mano poderosa de Dios, como nos dice Primera de Pedro 5:5-6, y confiar en la palabra que Dios nos ha dado, cuando dijo, «Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad», en 2 de Corintios 12:9-10. Cuando reconocemos nuestra debilidad y pequeñez en forma humilde, y buscamos su presencia a través de una comunión significativa y constante, Dios nos provee de su gracia y poder para vencer. Ahora observemos algo sumamente importante. Cuando Jesús resucitó, Él usó el poder de su fuerza en combinación con la del Padre Dios, ver Gálatas 1:1, en la Biblia, bendito sea Dios. Porque ese mismo poder de la fuerza de Dios, es el que nos concede para sostenernos firmes en la guerra espiritual. Es edificante saber el poder de su fuerza que Pablo mencionó en Efesios 1:19-21, cuando dijo, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Esta es la misma clase de poder de su fuerza, que Dios otorga a sus hijos en este versículo, Efesios 6:10. Con esto, Pablo nos invitó a fortalecernos. ¿Entiende usted? Es maravilloso saber que podemos usar el mismo poder con el que Cristo resucitó, y puso a todo enemigo bajo sus pies, para la lucha que enfrentamos cada día contra nuestro adversario. Nuestra victoria está asegurada, si somos fortalecidos en el poder de su fuerza, y esto se consigue en una constante comunión y dependencia con nuestro amado Padre Dios. Si reconocemos que las experiencias que tenemos nos las permite Dios, y que dependen de Él, si aceptamos que Él es quien nos da las victorias, podremos mantenernos humildes, dándole la gloria a Jehová. La victoria de todo seguidor de Cristo y guerrero espiritual, está en reconocer que no viene de uno mismo, sino del poder del Espíritu Santo y la gracia de Cristo, la que obra a través de uno al ganar en alguna lucha. No permitamos que Satanás tiente nuestros corazones con vanidad. Recordemos, Jesús es el que nos da la victoria, la cual ganó desde su muerte en la cruz. Por eso, Colosenses 2:15 dice,
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Debemos estar siempre conscientes que Dios mira nuestros corazones. Él conoce si somos humildes, sabe si le queremos robar gloria o no, cuando Dios ve nuestros corazones. Que el Señor continúe bendiciéndonos.